Hola, espero que estén muy bien y que tengan una hermosa semana. En la clase de hoy lo que les voy a explicar, aparte de la consigna, son los dos artistas que vamos a ver, ya que empezamos a trabajar con el concepto de abstracción, ¿sí? Que es un poco lo que trabajamos en la clase anterior. Para eso, yo lo que voy a hacer es compartir pantalla del archivo y explicarles un poquito de qué trata, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a trabajar con Vasily Kandinsky y Henri Matisse. Bien, el primer artista, Kandinsky, es muy conocido por su obra de arte abstracta, ¿sí? Por su trabajo puramente abstracto. Y Matisse, tenemos dos etapas de su etapa creadora. En un principio trabajaba de forma figurativa, representando lo que él veía a través de sus viajes, y luego se pasa a un proceso más abstractivo, digamos, en cuanto a la representación de sus obras. Bueno, comenzando con Kandinsky, voy a hacer mención en este párrafo que les estoy señalando acá, ya que tiene algunos términos que pueden resultar un tanto complejos. Bueno, nos cuenta un poco de dónde viene, ¿sí? Un poco las nacionalidades también que tenía el artista. Acá lo que nos plantea es que fue un gran teórico y pintor del arte abstracto, ¿sí? Lo que les decía en un principio, y después dice, es decir, este arte en el que la representación del objeto real es secundaria. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que en el arte abstracto, Kandinsky deja de lado la representación figurativa, que es lo contrario a la abstracción. Entonces dice, la belleza del arte reside en la riqueza cromática, ¿sí? La belleza de su tipo de arte tiene que ver con esta riqueza cromática. Cuando hablamos de cuando algo es cromático, ¿sí? Cuando hablamos de croma, es como decir sinónimo de color, ¿bien? Entonces significa que es muy rico en cuanto al color. Y después también menciona este concepto que dice simplificación formal, ¿sí? Se refiere a que las formas que él plantea son más simples, ¿sí? Utiliza formas geométricas, no utiliza mucho nivel de detalle en sus obras, ¿sí? Eso es más con lo que tiene que ver el arte figurativo. Y después nos cuenta, nos informan, nos dicen, es la representación de lo esencial del arte, no una imitación de la naturaleza o lo real. Es decir, él piensa que el arte abstracto, su forma de hacer arte, va más allá, ¿sí? del dibujo de lo real o de la representación figurativa, que no es más que, bueno, justamente esto, ¿no? El pintar o el dibujar cosas que podemos observar en la realidad. Después nos brindan más datos sobre lo que es la vida de él, ¿sí? Él era abogado, dejó su profesión como abogado y pasó a tomar y a dar clases de pintura y dibujo. Y después, bueno, lo que tenemos acá son tenemos una de las obras de arte, ¿sí? De Kandinsky, ven que es un poco lo que les decía. Tenemos triángulos, tenemos círculos, en algunos casos semicírculos, y sobre todo hay muchas líneas rectas, por eso no es casual, ¿sí? Que utilice mucha forma geométrica, porque es donde están más que nada presentes las líneas rectas. También mucho color, mucho contraste del color. Contraste significa que, por ejemplo, resalta, digamos, acá la parte verde, ¿sí? Porque atrás hay un fondo azul, entonces, como está en distintos tonos, podemos ver que esta parte resalta más, se viene más hacia adelante que el fondo que es azul, ¿sí? Esta es una opción. Después tenemos esta obra, acá tenemos pocas líneas rectas, pero más círculos, ¿sí? Y como siempre, mucho color. Pero bueno, poco nivel de detalle. Bien, acá tenemos una de sus obras más conocidas, que se llama Círculos Concéntricos, en donde el color está muy presente, pero no deja de lado la figura del círculo. Bien, acá tenemos otra obra, ¿sí? Que esto por ahí, cuando lo vemos, nos hace acordar a un ojo. A mí me hace acordar un ojo. Ustedes, bueno, como bien dijimos en el arte abstracto, alguien siempre, o sea, la persona que lo ve siempre ve algo distinto. Bien. Y después tenemos acá otra obra. Utilizaba mucho en cuanto a pintura la acuarela, ¿sí? Por eso ven este tipo de tratamiento, ven que, bueno, acá tenemos una forma, por eso por ahí no lo podemos ver bien, pero ven que acá el azul o el celeste es más intenso que en la parte de acá abajo, que es como más esfumado, ¿sí? Que le solemos decir.
Y bueno, esto es un poco la obra de Kandinsky. Ahora vamos a pasar a lo que es... Bueno, para pasar a Matisse vamos a seguir con el orden del archivo, ¿sí? Para guiarnos y que se pueda, que este video funcione como guía de interpretación de lo que dice el archivo. Antes que nada, no me quiero olvidar de decirles que después de las obras que yo acá les mostré de Kandinsky, hay 2 videos para que comprendan un poco más su trabajo. El último, el segundo, es muy interesante porque es una animación de cómo serían sus obras, pero si fuesen dibujos así animados, con movimiento y demás. Bueno, seguimos con Henri Matisse. Henri Matisse es un pintor, escultor y grabador de origen francés, y sus obras se destacaban porque él usaba mucho color, pero cuando decimos mucho color, no solo en cantidad, ni en cantidad de pintura, sino en contrastes fuertes de color. Miren, acá a continuación yo les puse una de sus obras, ven que tenemos un rojo de fondo, un azul, un amarillo, casi siempre se podían ver muy claramente los colores primarios y secundarios, y terciarios también, pero sobre todo un contraste entre primarios y secundarios, ¿sí? Él es su caracterización, la caracterización de su obra principalmente. Acá en este párrafo van a encontrar un término que se llama faubismo. El faubismo fue un movimiento, ¿sí? Al igual que la abstracción, al igual que el cubismo, bien que no vamos a indagar mucho en eso, pero él estuvo muy presente, porque ese movimiento, lo caracterizaba, digamos, se destacaba mucho el faubismo porque los artistas que participaban, ¿sí? Utilizaban mucho color, así como vemos acá en sus obras. ¿Bien? Bueno, esta es la primera etapa que les mencioné de Matisse, ¿sí? Tenemos este tipo de figuración para representar según lo que él veía y cómo veía su realidad. Pasado un tiempo, comenzó a trabajar de esta manera, ¿sí? Con representaciones más abstractas. Ven que acá hay 2 ejemplos. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos otra obra. Para este tipo de trabajo, Matisse lo que hacía era muy sencillo. Él tomaba algo parecido a lo que hicimos la clase pasada. Tomaba hojas de colores, distintos papeles, los pintaba, o los papeles que ya venían pintados, y él directamente recortaba, ¿sí? Jugaba mucho con la tijera, a recortar. Y cada recorte le sugería una forma distinta, ¿sí? E incluso, miren, ven que acá, por ejemplo, él utilizó los círculos, pero esos círculos salieron de estos recortes de papel, ¿sí? Hasta los moldes, digamos, que quedaban después de sus recortes, también los incorporaba como obra. Tenía ayudantes en este periodo de su trabajo, ¿sí? Porque ya era más grande y se le complicaba un poco. Pero bueno, ven que usa distintos tipos de detalles, que es lo que yo les decía que le podían agregar también al trabajo anterior, usa distintos tipos de colores y distintos tipos de papeles. Acá fíjense que en esta obra está muy presente la superposición, ¿sí? Él utilizaba esas formas una arriba de la otra y lograba dar profundidad en la hoja, ¿sí? O en el cuadro, y trataba de hacer este tipo de trabajos. Si bien era abstracto, ¿sí? Porque presentaba esas formas, en algunos casos lo que solía recortar era muy fácil para quien lo veía reconocer objetos, digamos, naturales, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo ver que hay algún que otro pez, yo lo veo así, plantas que me hacen acordar a las plantas marinas, pero en otras obras, bueno, acá la silueta de una persona, pero en este tipo de obras podíamos ver más variedad de cosas, ¿sí? Era como más dependiendo del ojo de quien lo veía. ¿Sí? Acá no podía ver tal vez animales o plantas marinas, capaz que en el otro trabajo estaba mucho más marcado. Bien, entonces, volviendo volvemos al principio, volviendo a lo que era el archivo, después de ver las obras, le dejo acá los ejemplos, lo mismo que con Kandinsky, pueden ver en este video si desean un poco más del trabajo del artista, y después pasamos a lo que es la consigna. Artistas abstractos. Continuamos trabajando con abstracción, pero la diferencia a la clase anterior es que según estos artistas que vimos, lo que vas a tener que hacer vos es elegir alguno de los 2 estilos. Repasemos. Tenemos a Kandinsky con mucha línea recta, con muchas figuras geométricas, con cuadrados, triángulos, semicírculos, y tenemos a Matisse, formas más sueltas, más espontáneas. Él agarraba la tijera, ¿sí? Y directamente jugaba como si el papel, digamos, como si la tijera, mejor dicho, fuese un pincel o un lápiz.
Entonces lo que vos vas a tener que hacer es elegir alguno de los dos estilos para producir obra. Vamos a utilizar la hoja blanca como soporte, ¿sí? Y esta vez las formas las vamos a dibujar, a diferencia de la vez pasada que fue medio rompecabezas lo que hicimos, ¿sí? Entonces, por ahí vos me decís, señor, no quiero, por ejemplo, las quiero dibujar sobre una hoja de color y después recortarlas y pegarlas en la hoja blanca. Sí, se puede hacer, ¿sí? Pero también en ese caso traten de incorporar lo que es el dibujo. Pueden crear la forma, ¿sí? Dibujarla y algunas otras formas utilizar otros tipos de papeles, recortar y pegar. Sería como un collage, digamos, abstracto y de formas, en donde tomamos el dibujo para trabajar y también el recortar y pegar algunas formas. Así que bueno, espero que les resulte algo fácil y divertido como la actividad anterior. Saben que cualquier cosa me pueden consultar y recuerden que siempre tratamos de utilizar los materiales que tenemos en casa. Les mando un beso enorme. Nos vemos la semana que viene.